Vamos a empezar a ver un ejemplo de presión parcial en la Tierra y en Marte. También vamos a conocer el concepto de densidad, de volumen específico, de humedad, de saturación, de gravedad específica, y vamos a ver algunas ecuaciones nuevas. Primero vamos a empezar con este primer ejemplo donde vamos a plantear, o más bien pretendemos encontrar las presiones parciales de nitrógeno y de oxígeno tanto en la Tierra como en Marte. Vamos a suponer primero que, o vamos a asumir que el aire se comporta como un gas ideal. La presión total en la Tierra, nosotros sabemos que entonces la presión total en la Tierra es aproximadamente una atmósfera, ¿no? Una atmósfera, y vamos a decir que la presión atmosférica en la superficie de Marte va a ser aproximadamente el 1% del de la Tierra. Entonces, si tenemos que la presión en la Tierra es de una atmósfera, entonces la presión total en Marte va a ser el 1%. Entonces tendríamos presión en Marte, va a ser 0.01. Esto es una buena aproximación. La presión real en Marte en realidad va a ir de 0.006 a 0.007 atmósferas. Vamos a aproximarlo al 0.01, es decir, el 1% de la presión total en la Tierra. Nosotros ya vimos que para calcular la presión parcial vamos a usar la ecuación que tenemos, que la presión del componente inésimo va a ser a la fricción molar del componente inésimo en la fase vapor, esto multiplicado por la presión total del sistema. Ya con esta fórmula vamos a empezar con la Tierra. Para el nitrógeno tendríamos entonces que esta presión, la presión del nitrógeno molecular, sería igual a la fracción molar del nitrógeno molecular en la fase vapor por la presión total. Sabemos que su fracción molar, o digamos el porcentaje presente del nitrógeno molecular, es del 79%. Entonces pondremos 0.79 por una atmósfera. Obtendríamos 0.79 atmósferas de presión para el nitrógeno molecular. Y para el oxígeno entonces tendríamos lo mismo, solamente que el 0.21 atmósferas. Y ahora para el caso de Marte, tomemos que en Marte existe la composición marciana, es decir, la fracción molar del nitrógeno molecular en Marte en la fase vapor es aproximadamente igual a 0.0, es del 2.7%. Y para el caso de la fracción molar del oxígeno molecular en la fase vapor sería 0.0013. La presión total, como ya lo mencionamos, es de 0.01 atmósferas de presión. Ahora sí, para el caso del nitrógeno tendríamos que la presión del nitrógeno molecular sería entonces la fracción molar del nitrógeno molecular en la fase vapor por la presión total sería entonces 0.027, 0.00027 atmósferas. Esto para el caso del nitrógeno molecular. Vamos a hacer lo mismo para el oxígeno. Bien, esto significa que para la Tierra tendríamos que la presión del oxígeno sería de 0.21 atmósferas, y la presión parcial de oxígeno en Marte sería de 1.3 por 10 a la menos 5 atmósferas. Esto significa, o lo que nos indican estos cálculos, es que Marte está casi completamente desprovisto de oxígeno para la supervivencia humana. Entonces pudiéramos pensar de inicio que pudiéramos transportar oxígeno desde la Tierra, pero esta sería una fuente finita, entonces sería, digamos, limitada. Así que para estas estancias largas vamos a requerir tecnologías para poder producir ese oxígeno, usando algunos recursos disponibles en la atmósfera y en el suelo marciano. Vamos a ver ahora el concepto de densidad. Lo vamos a denotar con la letra griega ρ. Pudiéramos decir que es lo mismo a decir aire más delgado.
Luego es un término que a veces utilizan. Cuando hablamos de aire más delgado, o sea, es decir, para alguna montaña, alguna gran altura, para Marte, realmente nos estamos refiriendo a la densidad del aire. Aquí entonces vamos a definir que la densidad es una propiedad intensiva en la que vamos a relacionar la masa con el volumen. Entonces tendríamos que ρ es igual a masa sobre volumen. Aquí las dimensiones, pues tendríamos, vamos a escribirlo en azul, tendríamos que sería una longitud a la -3, la dimensión de masa. Es decir, las unidades comunes tendríamos, a veces pudiéramos denotarlo como gramo por centímetro cúbico, y a veces pudiéramos tomar también libra masa sobre pie cúbico, también es una forma de utilizar las unidades de densidad. Por regla general podemos mencionar que normalmente los sólidos son más densos que los líquidos, y los líquidos a su vez son más densos que los gases. Claro, hay excepciones importantes. Por ejemplo, el hielo es menos denso que el agua líquida. Es por eso que flota y a veces permite que exista vida bajo la superficie en climas fríos. Vamos a ver un ejemplo de esta ecuación para poder hallar un volumen. Primero entonces vamos a despejar de esta ecuación el volumen. Tendríamos entonces que volumen es igual a masa sobre la densidad. Podemos decir, por ejemplo, vamos a calcular el volumen de 2 libras masa de aire usando una densidad de 0.0012 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces tendríamos lo que es la masa y la densidad. Vamos a obtener lo siguiente con las siguientes conversiones. Vamos a obtener el volumen en litros. Vamos a hacer esa conversión. Nosotros sabemos que 1000 gramos es lo mismo que 2.2 libras masa. Y sabemos que 1 litro es 1000 centímetros cúbicos. Y obtendríamos un volumen igual a 758 litros. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tenemos una densidad muy pequeña en gas, como lo son los 0.0012 gramos sobre centímetro cúbico, el hecho de tener, por ejemplo, una masa moderada va a ocupar un volumen muy grande. Vamos a ver ahora el concepto de volumen específico, que lo vamos a denotar como un V versor, o más bien vamos a definir que el volumen específico va a ser el inverso de la densidad, es decir, tendríamos 1 sobre la densidad. La dimensión del volumen específico sería longitud cúbica, masa a la -1. También tiene una propiedad intensiva. Bueno, como ejemplo podemos decir que el volumen específico del aire a 25 grados Celsius es de 833.3 centímetro cúbico sobre gramo. Es decir, cuánto volumen ocupa por cada gramo. Vamos a ver un ejemplo ahora sobre la densidad del aire marciano. Primero vamos a calcular la densidad del aire en el ecuador marciano, dada la siguiente composición en porcentaje. Vamos a escribirlo. Bien, aquí tenemos el porcentaje de los diferentes componentes existentes en el aire marciano en el ecuador. Este último tendríamos 0.14% de una mezcla con peso molecular promedio de a 30 gramos por mol. Lo que vamos a hacer va a ser compararlo con la densidad del aire en la Tierra, es de 1.22 gramos por litro.
esto a 15 grados Celsius a una atmósfera. Como sabemos que Marte y la Tierra tienen distinta presión y temperatura, vamos a hacer esta comparación usando la misma cantidad de un mol, ¿no? Entonces, usando la ley del gas ideal para el volumen que ocupa un mol en Marte, primero tomaremos la temperatura promedio del ecuador de Marte, es aproximadamente de menos 58 grados Celsius, que es aproximadamente 215.15 Kelvin, y la presión absoluta de la superficie, como ya lo hemos dicho, es de 0.01 atmósferas. Como ya dijimos, vamos a utilizar la ley del gas ideal. Tenemos entonces que presión, volumen, número de moles, constante universal de los gases, temperatura. Vamos a despejar el volumen y obtendríamos que el volumen es igual entonces al número de moles, constante universal, temperatura, presión. Vamos a sustituir entonces con un N igual a un mol. Como ya lo mencionamos, tendríamos que la constante 82.057 centímetro cúbico atmósfera sobre mol Kelvin. Tendríamos una temperatura de 215.15 Kelvin y una presión de 0.01 atmósferas. Con estos datos ahora sí tendríamos que el volumen es entonces y tomando la conversión de que un litro es 1000 centímetros cúbicos, ahora sí cancelamos las unidades, tendríamos un volumen entonces de 1765.5 litros, aproximadamente igual a 1770 litros. Esto significa que un mol ocupa 1770 litros porque la presión es muy baja. Ahora vamos a calcular el peso molecular promedio del aire marciano. Recordemos que teníamos la ecuación del peso molecular promedio. En este caso vamos a poner los componentes, ¿no?, que ya mencionamos. Recordemos que la fórmula era la fracción molar por el peso molecular de cada uno de los componentes y sumamos todos. Aquí tenemos que es la fracción molar de los otros componentes en la mezcla multiplicado por su peso molecular promedio aproximado. Cuando hacemos la suma de todos estos, obtendríamos aproximadamente un peso molecular promedio de 43.5 gramos por mol. Como sabemos, esto es muy cercano a los 44 gramos mol del CO2. Esto porque, como ya sabemos, la gran mayoría del aire marciano contiene el 95.32% del CO2. Entonces, por eso los valores son muy cercanos, porque en su mayoría entonces es dióxido de carbono. Ahora, para el caso de la densidad, si sabemos que un mol pesa entonces los 43.5 gramos y ocupa 1770 litros, como ya lo hemos calculado, entonces tendríamos una densidad de 0.0246 gramos por litro. Esta es su densidad. Y ahora, si quisiéramos saber cuántas veces es más delgada, digamos, la atmósfera marciana contra la terrestre, como ya dijimos que la terrestre es de 1.22 gramos por litro y
la marciana es 0.0246 gramos por litro, sería aproximadamente 50 veces más delgada la atmósfera marciana que la terrestre. Ahora vamos a ver el concepto de gravedad específica. Bueno, la gravedad específica la denotamos con una SG mayúscula. Tendríamos entonces una densidad sobre una densidad de referencia. Para líquidos y sólidos normalmente pudiéramos tomar una densidad de referencia de 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua a 4 grados Celsius. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un líquido que tiene una densidad de 0.80 gramos por centímetro cúbico. Entonces, cuando nosotros usamos la fórmula de gravedad específica, al sustituir, tuviéramos 0.80. Este 0.80 significa que ese líquido tiene una densidad equivalente al 80% de la densidad del agua. O sea, es menos denso que el agua y por esta razón flotaría sobre el agua. Si fuera mayor que 1, o sea, es decir, que un material tuviera una densidad de 1.30 gramos por centímetro cúbico, entonces su gravedad específica sería de 1.30. Esto significa que es más denso que el agua y entonces tendería a hundirse. Ya dijimos, si la gravedad específica es menor que 1, es menos denso que el agua. Si es igual a 1, tiene la misma densidad que el agua. Y si es mayor que 1, es más denso que el agua. Como ya vimos, no lleva unidades porque las unidades de densidad se cancelan. Vamos a hablar ahora de la saturación y humedad o vapor en un gas. Por ejemplo, si tenemos un gas como el aire, sabemos nosotros que el aire puede contener un vapor que pudiera condensarse. Pudiéramos mencionar que los componentes principales en el aire pudieran ser nitrógeno molecular, oxígeno molecular, argón. En este caso sería aire seco, pero al momento en el que se agrega el ejemplo típico, vapor de agua, sería aire más vapor de agua, entonces tuviéramos tener un sistema de gas-vapor. Esta variable primera ya la conocemos, que es la presión total del sistema. Esta segunda variable también la conocemos, que es la presión parcial del vapor inésimo. Pero ahora esta tercera variable es la presión de vapor saturado del vapor inésimo. ¿Qué significa? Bueno, esta presión de vapor saturado no depende de cuánta agua haya en el aire, solo va a depender de la temperatura. Es decir, si tuviéramos una temperatura dada, una temperatura cualquiera, la presión de vapor saturado de este vapor inésimo es la máxima presión parcial que ese vapor puede alcanzar antes de que empiece a condensarse. O sea, si intentáramos meter más vapor de lo permitido, el exceso no va a aumentar la presión parcial inésima, sino que se va a condensar en forma líquida. Un ejemplo intuitivo es que cuando tenemos, por ejemplo, aire caliente, las moléculas van más rápido, entonces pueden sostener más vapor y por lo tanto vamos a tener una presión de vapor saturado alta. Pero si el aire es frío, las moléculas entonces son más lentas y apenas pueden sostener ese vapor. Por lo tanto, tuviéramos entonces esta presión de vapor saturado baja. ¿Qué significa entonces que el aire esté saturado? Un gas va a estar saturado cuando tengamos esta igualdad. Es decir, cuando el vapor presente está justo en el límite máximo permitido por la temperatura. O sea, no puede entrar ni una molécula más de vapor sin que empiece a formarse líquido. Si no ha quedado muy claro, vamos a hablar ahora de la humedad relativa o saturación relativa. Si, por ejemplo, al sustituir obtuviéramos una humedad relativa del 100%, significa que el aire está saturado. Si tuviéramos del 50%, entonces significa que el vapor presente es la mitad del máximo posible.
Y si lo tuviéramos del 10%, entonces sería aire muy seco. Vamos a aclararlo una vez más con el ejemplo de la atmósfera terrestre o del aire terrestre y del aire marciano. Pudiéramos decir primero que el aire de Marte puede estar saturado incluso con poquísima agua. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que en la Tierra el vapor promedio de agua es de 0.8% en volumen y puede llegar incluso hasta el 4%. Y para el caso de Marte, el vapor de agua es de 0.03% en volumen. Esto significa que Marte casi no tiene agua en el aire. Pero sabemos que Marte es muy frío, entonces cuando tenemos bajas temperaturas, tenemos que la presión de vapor saturado, como depende de esa temperatura, por lo tanto va a ser muy baja. Entonces, cuando tuviéramos que esta presión de vapor sea muy baja, por lo tanto, la presión de vapor saturado también lo va a ser. Y se puede cumplir que la presión de vapor va a ser aproximado incluso que la presión de vapor saturado de este vapor inésimo. ¿El resultado cuál es? Bueno, obtuviéramos una humedad relativa de aproximadamente el 100%. Esto significa que Marte puede tener aire completamente saturado y aún así casi no tener agua en el aire. Para aclararlo, cuando hablamos de humedad, lo usamos específicamente para los sistemas aire-agua, pero cuando utilizamos el término saturación, es un término general que vamos a usar en una combinación de gas líquido. O sea, no es lo mismo tener aire más agua, donde ahora sí vamos a usar el concepto de humedad, comparado con el gas nitrógeno molecular más etanol. Ahí tuviéramos, por ejemplo, saturación. O sea, la física es la misma, solo cambiamos el lenguaje según el sistema. Ahora vamos a hablar de la humedad molal o la saturación molal. Lo vamos a escribir entonces así. Tendríamos saturación molal es igual a humedad molal igual a una presión de vapor sobre la presión total menos esta misma presión de vapor. Aquí la interpretación sería que tuviéramos los moles de vapor referentes a este término sobre los moles del gas seco, porque al restar la presión total menos esta presión de este vapor inésimo, representa en términos de gas ideal y fracciones la parte de presión atribuible al gas seco. Y ahora, cuando hablamos del porcentaje de saturación o porcentaje de humedad, vamos a partir de esta misma fórmula. Y la definimos entonces como S sub P igual a H sub P, que es igual a 100 por la saturación molal sobre saturación molal saturado, si lo quisiéramos decir, ¿no? En el numerador tendríamos esta P sub I, P menos PI, P sub I asterisco sobre P menos P sub I asterisco. Esta parte no es más que la saturación molal al 100%, es decir, usando las P asterisco en lugar de las P sub I. Vamos a tomar un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a hablar de la humedad marciana. Como ya lo dijimos arriba, la atmósfera marciana va a contener 0.03% de volumen de vapor de agua. Y esto hace que el aire esté 100% saturado a menos 58 grados Celsius. Vamos a tratar de encontrar un primer inciso. ¿Cuál es la presión parcial del vapor de agua en Marte? Bueno, ya establecimos que la presión en Marte es de 0.01 atmósferas, pero como sabemos que el porcentaje en volumen
va a ser igual al porcentaje en mol también, o sea, en fracción molar en gases ideales. Por lo tanto, tuviéramos que la fracción molar del agua en la fase vapor va a ser de 0.003, es decir, del 0.03% que acabamos de mencionar. Entonces tendríamos que la presión del agua o del vapor de agua va a ser igual entonces a la fracción molar de agua en la fase vapor multiplicado por la presión total va a ser entonces, y esto va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6 atmósferas. Vamos ahora a describir un inciso B. Si tuviéramos que a 15 grados Celsius en la Tierra otra vez, que la presión de vapor saturado es de 12.79 milímetros de mercurio, pudiéramos preguntarnos cuál es la presión parcial del vapor de agua en la superficie terrestre si esta humedad es de el 90%. Bueno, aquí el primer paso sería convertir esta presión de vapor saturado a atmósferas, sería lo ideal. Tendríamos entonces bien, el segundo paso sería despejar de esta ecuación la presión de vapor inésima. Tenemos entonces este HP. Aquí lo que podemos hacer es pasar esta parte multiplicando y el 100 dividiendo. Si queremos despejar P sub I, pudiéramos llamarle a toda esta parte A. Entonces tendríamos, lo que hacemos ahora va a ser multiplicar ambos lados por P menos P sub I y obtuviéramos, distribuimos A, entonces tuviéramos un P sub I igual a AP menos AP sub I. Ahora pasaríamos el AP sub I del otro lado. Tendríamos P sub I. Aquí factorizamos P sub I. Ahora despejamos la parte de la 1 más A. La pasamos dividiendo. Tendríamos P sub I. Y ahora si devolvemos los mismos valores que ya teníamos de A, obtendríamos al final y esta sería entonces la forma despejada. Para el caso de la atmósfera terrestre, como ya sabemos que P es igual a una atmósfera, también mencionamos que HP es del 90% y también dijimos que la presión de vapor saturado es de 0.0168 atmósferas. Cuando reemplazamos todos los datos, entonces vamos a obtener, para el caso de la presión de vapor, 0.0152 atmósferas. Y si quisiéramos calcular la fracción molar del vapor de agua en su fase vapor, tendríamos la presión del vapor de agua sobre la presión total. Bien, ¿qué nos indica esto? Que la presión parcial del vapor de agua en Marte es más de 5000 veces menor que la atmósfera terrestre, porque estamos comparando 3 por 10 a la menos 6 atmósferas para Marte contra los 0.0152 atmósferas de la terrestre.